Muy bien. Bueno, vamos a comenzar la clase del día lunes 8 de noviembre, donde vamos a ver los temas de aportes de capital, tipos societarios y demás. Están viendo la figura de nuestro querido Fray Luca Pacioli. Sí. Bien. Vamos entonces ahí está. A ver si. Cuando nosotros tenemos o queremos ejercer el comercio, tenemos la posibilidad de hacerlo a través de dos tipos de organización jurídica. En primer lugar, si lo podemos hacer a través de una empresa unipersonal, y acá tenemos la posibilidad que se ha presentado hace algunos años de que antes no había sociedades de una sola persona. Ahora sí, ahora sí. Entonces, nosotros podemos, pero qué caso serio, ¿eh? Se me fue compartir pantalla. Buen día Celeste, buen día Miguel Ángel, Romina, buenos días. Buen día. Buenos días. Bien. Estamos viendo todos de nuevo aportes de capital, ¿verdad? Bien. Dijimos entonces que con la anterioridad, antes había la forma que tenía una persona de ejercer el comercio, era a través de una empresa unipersonal, es decir, un emprendimiento donde, como ya vimos en su momento, apartaba algo de su patrimonio para comenzar a ejercer en forma separada de su patrimonio el comercio, o a través de un tipo societario donde tenía que juntarse con otra persona porque la ley decía que habrá sociedad cuando dos o más personas. Después de la reforma de la ley de sociedades y demás, la explotación comercial de un negocio o la actividad comercial de una persona puede hacerse a través de una llamada empresa unipersonal o a través de una sociedad. Cuando hablamos de la empresa unipersonal, hablamos de la SAU, Sociedad Anónima, no confundir con la SAS, que es una sociedad anónima simplificada. Esas lo único que tienen es un sino un proceso de inscripción mucho más sencillo. Sino que vamos a hablar de la SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. O lo puede hacer a través de una sociedad dentro de los tipos societarios que establece la ley, juntándose con otras personas, otras personas. Según sea el tipo jurídico que se haya elegido, vamos a ver qué tipo de personería va a adoptar la sociedad. Por supuesto que siempre partimos del tema de la separación de los patrimonios y lo que es también importante, lo que se produce o lo que implica la responsabilidad frente a los terceros. Es decir, yo estoy sacando, según sea el tipo societario y según sea la responsabilidad de la que estamos hablando, estoy sacando los bienes que no están afectados al negocio. Es decir, yo destiné parte de un patrimonio
que yo tenía, y esa parte de ese patrimonio lo estoy destinando a una actividad comercial. Lo otro queda fuera de esa situación. Cuando hablamos de sociedades, nos tiene que importar 4 conceptos o 4 tips que son los que van a regir toda esta, al menos primera parte de la doctrina contable que van a aprender en Contabilidad 1. El concepto de sociedad, qué tipo de responsabilidad van a tener los socios, cuál o cuáles serán los tipos societarios que puedan adoptar, y cómo quedan las relaciones entre el socio y la sociedad. La definición de sociedades comerciales, podemos leerla, y que dice: habrá sociedad si una o más personas, antes decía, habrá sociedad cuando 2 o más personas. Ahora no, ya dijimos que pueden existir sociedades anónimas unipersonales por las cuales una sola persona puede formar una sociedad. Entonces, habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se refiere a la ley de sociedades comerciales, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Cuando hablamos de una o más personas que la formen, estamos hablando que no es necesaria la pluralidad de los socios, es decir, con una sola persona ya existe el término sociedad. ¿Dónde se produce el nacimiento de la sociedad? Se produce en el momento de la firma del contrato social. Ya veremos después cómo se puede hacer el contrato social, pero en general, en nuestra provincia de Buenos Aires, estamos hablando que entre un 85 y un 90% de las sociedades que están registradas en la Dirección de Personas Jurídicas, que es el organismo que ejerce el poder de policía del Estado, estamos hablando de un 90-95% de sociedades entre estos 3-4 tipos: sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades colectivas. Estos 3 tipos de sociedades forman casi el 90-95% de las sociedades inscritas en la Dirección de Personas Jurídicas. Los socios entonces se van a juntar, como vimos ya la semana pasada, van a suscribir un contrato bajo una fórmula o bajo una redacción que prepare el escribano, o prepare el contador, o prepare el abogado. Establecerán el tipo societario, cuál va a ser el domicilio, cuál va a ser el nombre, cómo se va, o mejor dicho, el tipo societario bendigo, dónde va a desarrollar actividades, qué tipo de actividades va a desarrollar, es decir, el objeto social, y un montón de cuestiones que ya lo vamos a ver cuando veamos el tema del contrato. Esta primera parte es la que vimos en la clase anterior, cuando hacíamos el asiento en las sociedades anónimas: activo aumenta accionistas, a patrimonio neto aumenta capital social. Que quede claro que estamos hablando de una variación patrimonial modificativa o permutativa. ¿Qué habíamos dicho? El primer asiento, el asiento de la Constitución. Variación patrimonial. No, de a uno la respuesta, por favor. De a uno. A ver, no sé si alguien me contestó. Modificativa, Tomás, correcto. Bien, Marco, modificativa, gracias. Entonces, estamos ante la existencia de realizar aportes. El aporte, que va a quedar reflejado en el asiento de la constitución de la sociedad, donde la sociedad adquiere derechos para con los socios, y los socios
por su parte, toman obligaciones para con la sociedad, va a quedar reflejado en el asiento donde se obligan a realizar aportes. Habíamos dicho, entonces, que cuando hablábamos del primer asiento, hablábamos de dos momentos, la suscripción y la integración. Todo esto es un repaso de la clase anterior que, bueno, no viene mal. Por la suscripción es donde existe la variación patrimonial modificativa y donde tenemos un compromiso de aporte cuando se firma el contrato social, generalmente en una escribanía, y se protocoliza y se vuelca a una escritura pública. Y después, el segundo momento, que es la integración, es cuando está el efectivo cumplimiento del compromiso de aporte, que puede ser en menor medida, en igual medida o en mayor medida. Si es en menor medida, quedará un saldo a favor de la sociedad contra el socio por ese compromiso que se obligó a efectuar. Si es en la misma medida, no habrá diferencias. Y si es en mayor medida, ese exceso referido al compromiso de aporte quedará reflejado en una cuenta particular del socio. Habíamos dicho que podemos distinguir dos tipos de aportes: los aportes dinerarios o los aportes no dinerarios. Los aportes dinerarios estamos hablando de dinero en efectivo, mientras que los no dinerarios hablábamos de bienes, derechos, obligaciones, hasta podíamos estar aportando fondos de comercio. Teníamos una limitación, o sea, no una limitación, sino una característica, según sea el aporte dinerario o el aporte no dinerario. Si el aporte era dinerario, es decir, el dinero en efectivo, tenían que estar aportando los socios por lo menos en el momento de la suscripción, el 25% del dinero. Y tenían 2 años para aportar el 75% restante. Mientras que si estábamos hablando de aportes no dinerarios, es decir, mercaderías, rodados, inmuebles, saldos con proveedores, documentos a cobrar, podían ser también obligaciones a pagar, etcétera, etcétera, debían hacerse íntegramente en el momento de la suscripción. Y para eso existía una tarea del contador público que tenía que suscribir, mejor dicho, dictaminar u opinar sobre los valores otorgados a los bienes en el llamado balance de iniciación. En ese balance, el contador público decía que los bienes estaban a un valor que no superaba sus valores de mercado. Entonces, cuando hablamos de sociedades comerciales, queremos decir que en este ítem estamos hablando de la necesidad de que las mismas tienen fin de lucro. Es decir, tienen por objeto obtener utilidad, más allá de que lo puedan lograr o no con el tiempo. Y su objetivo es maximizar los beneficios. Conforme a uno de los tipos previstos en la ley, dice la definición de sociedades comerciales. Es decir, también necesitamos lo que se llama la tipicidad. Es decir, esa tipicidad va a estar dada para, primero, ver el tipo societario del que estamos hablando, donde vamos a tener las registraciones contables según sea una anónima, una SRL, una colectiva. Y después, también, para interpretar o para llevar a cabo para tener consideración cuál es la responsabilidad de los socios según el tipo societario adoptado. Acá vamos a tener la particularidad, dice, participando en los beneficios o soportando las pérdidas. Es decir, cuando se refiere a esto, la definición dice, bueno, muy bien, muy amable, usted participa de las ganancias, pero ojo, muchachos, cuando haya pérdidas también va a tener que participarlas. Entonces, eso forma parte del riesgo inherente a la actividad económica.
Y esta situación de que yo participo con los beneficios o soporto las pérdidas es lo que distingue a los dueños de la sociedad o a los titulares de los empleados y de los administradores. Cuando hablamos de la responsabilidad de los socios, podemos hablar, y vamos a cambiar un poquito. Buen día, Lola. Vamos a hablar entonces acá de los tipos societarios. ¿Están viendo todos este Excel? Bien. Entonces hablamos de la sociedad. Cuando dijimos la diferencia entre sociedad y la explotación unipersonal, aunque ahora está previsto que las personas puedan en forma única formar parte de una sociedad, y vamos a ver las características de la sociedad. Las características de la sociedad se establecen en primer lugar por lo que se llama en derecho el affectio societatis. El affectio societatis. ¿Qué significa esto? Que si las personas no tienen voluntad de juntarse, es decir, no tienen voluntad de juntarse, no hay ninguna relación, es decir, en general, siempre ustedes se van a juntar con otra persona para hacer una sociedad. ¿Por qué? Porque tienen una determinada afinidad. Y eso es lo que llama la ley el affectio societatis. Por eso, cuando la sociedad se disuelve o cierran, en general se esboza el concepto de que se rompió el affectio societatis. Es decir, se pelearon entre los socios, ya no hay más affectio societatis, entonces la sociedad procede a su disolución o procede a su desaparición. Entonces, cuando hablamos de las características de la sociedad, tenemos que está formada por una o más personas, la obligación de aportar, ya vamos a ver cuál es este tipo de obligación de aportar, ya dijimos que eran aportes dinerarios o no dinerarios, el fin de lucro, básicamente estamos hablando de sociedades comerciales en las cuales son fin de lucro, las cuales tienen fin de lucro, según el tipo previsto en la ley, es decir, exclusivamente los tipos previstos en la ley, y cuál va a ser en general el destino de los resultados. En la provincia de Buenos Aires existe la Dirección de Personas Jurídicas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe la Inspección General de Justicia. Ambas son el órgano de control, una a nivel provincial y otra a nivel ciudad autónoma. Cada provincia tiene a su vez su Dirección de Personas Jurídicas. Este es el nombre de nuestra provincia de Buenos Aires. Dirección de Personas Jurídicas, Provincia de Buenos Aires. Y estos organismos, son los que otorgan la matrícula a la sociedad. ¿Qué significa que otorgan la matrícula? Le dan su partida de nacimiento. Como a nosotros nos inscriben en nuestros papás, cuando nacemos nos inscriben en el registro civil, cuando nace una sociedad hay que inscribirla con todos sus requisitos en el registro a tal efecto que tiene la Dirección de Personas Jurídicas o la Inspección General de Justicia. Estas dos organismos, le van a dar la matrícula a la sociedad, que es como cuando nos dan a nosotros el DNI. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cómo se clasifican las sociedades? Según la importancia de la persona sobre la persona o el socio, podemos hablar de sociedades de personas o sociedades de capital. Cuando hablamos de sociedades de personas, donde tiene más preponderancia la relación personal de los socios, estamos hablando de una sociedad colectiva, de una sociedad en comandita simple,
una sociedad de capital-industria, una sociedad accidental o una sociedad de participación. Son distintos tipos societarios. Mientras que cuando hablamos de la importancia del socio en cuanto se refiere al capital, estamos hablando de las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones, donde estamos hablando del capital accionario. Y en el medio, podemos poner, porque tiene un poquito de cada una, a las SRL y a las sociedades de responsabilidad limitada, que es un poco la relación de personas y es un poco la relación del capital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, señoritas y señores? Bien. Cuando hablamos de la clasificación de las sociedades según la división del capital, estamos hablando de sociedades en las que el capital se divide en partes de interés, y es el caso de la sociedad colectiva y sociedad en comandita simple y sociedad de capital industria. Mientras que cuando estamos hablando de las sociedades por acciones, estamos hablando de la sociedad anónima y de la sociedad en comandita por acciones, por la parte del capital comanditario. Y después tenemos la división del capital en cuotas sociales y se refiere a las SRL. Cuando hablamos del capital accionario, en las en comandita por acciones estamos hablando de un sinónimo de capital comanditario. ¿Cuáles son los tipos societarios que solamente los vamos a nombrar? Son, y con las siglas que van a ver ustedes por ahí: sociedad colectiva, sociedad de capital industria, sociedad anónima unipersonal, sociedad en comandita por acciones, sociedades simples o libres, son las que antiguamente se denominaban sociedades de hecho o sociedades irregulares. La diferencia entre sociedades de hecho y sociedades irregulares era: las sociedades de hecho era que no adoptaban las formalidades básicamente para cuando las constituían. Es decir, se juntaban dos personas, podían tener un convenio o un contrato, no era imprescindible, y comenzaban a trabajar. Mientras que la sociedad irregular es aquel tipo de sociedad que, adoptando uno de los tipos previstos en la ley, por una determinada circunstancia, no llegaba a terminar el trámite general de inscripción ante la DPJ, la Dirección de Personas Jurídicas, o la IGJ, en la CABA, Inspección General de Justicia, y no tenía nunca el DNI nuestro, lo que sería la matrícula societaria. Otro tipo de sociedad es la sociedad de responsabilidad limitada, y otro tipo de sociedades es la sociedad en comandita simple. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. Vamos a seguir compartiendo pantalla y vamos a seguir con el otro ítem. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad de los socios, podemos hablar que la responsabilidad puede ser limitada o ilimitada. En principio, o por principio, la responsabilidad de los socios es ilimitada. Es decir, los socios responden por las deudas de la sociedad no solamente con el capital que han aportado, con el compromiso de aporte que han efectuado, es decir, con el capital suscrito, sino también responden con sus bienes personales. Una excepción de esta situación es que la responsabilidad sea limitada al capital suscrito. Ese es uno de los tipos de responsabilidad. Otra forma de responsabilidad, otra particularidad de la responsabilidad, es cuando la responsabilidad es subsidiaria.
¿Qué quiere decir eso? Que los socios van en subsidio, van en ayuda de las deudas que tiene la sociedad. Es decir, primero todos los acreedores van a ejecutar los bienes que tiene la sociedad y después, si quedan todavía con acreencias, van a ir o van a intentar ir, si se lo permite el tipo societario, contra el patrimonio de los socios. La responsabilidad puede ser también solidaria o mancomunada. Es decir, todos los socios responden por la totalidad de las deudas y yo después le puedo reclamar a los otros socios por la parte que le corresponda. Por ejemplo, yo me asocio con Marcelo Tinelli. Cecilia y yo nos asociamos con Marcelo Tinelli. Y nos va mal. Y la responsabilidad por el tipo que adoptó la ley, por el tipo que adoptamos en el tipo jurídico de la ley, implica que la responsabilidad es ilimitada. Es decir, pueden ir contra los bienes de los socios. En el caso que sea la responsabilidad solidaria, repito, cualquiera de ustedes que tenga una acreencia contra la sociedad, por ejemplo, de 1.000 pesos y teníamos el 33% cada uno, ¿a quién le van a exigir ustedes? ¿Le van a hacer un juicio a Salomón por el 33%? ¿Un juicio a Frangoli por el 33%? ¿Y un juicio a Tinelli por el 33%? No. Ustedes le harán un juicio por el 100% a Tinelli, porque Cecilia y yo somos unos secos, Tinelli tiene más patrimonio, y Tinelli va a responder por la totalidad de la deuda que tiene la empresa. Que después Tinelli nos haga un juicio a nosotros, nos reclame el 33% que teníamos cada uno en esa sociedad, es otra historia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esto lo vimos recién cuando hablábamos de la clasificación de las sociedades de personas y las sociedades de capital, donde cómo se dividía el capital, se dividía en partes de interés, en cuotas de capital o por acciones. Cuando hablábamos de partes de interés, estamos hablando de la sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, y el socio comanditado de la sociedad en comandita por acciones. Y también la sociedad de capital e industria. Cuando hablábamos de las sociedades cuyo capital se divide en cuotas, estamos hablando de la CSRL, es decir, la sociedad de responsabilidad limitada. Y cuando hablamos de las sociedades por acciones, estamos hablando de las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones por la parte que le corresponde al capital comanditario. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Profe, disculpe, una pregunta. ¿Las SRL entonces son sociedades de personas? Porque en el texto tampoco lo pone como ejemplo de una sociedad de personas. No, pues no sé si usted, ¿quién habla? Perdón, ¿quién me lo pregunta? Tobías. Tobías. El tema es Sí, el siguiente. Algunos autores, fíjate que recién cuando lo pusimos acá, cuando lo pusimos en la otra, en el Excel, lo pusimos en el medio, Tobías. Acá. Acá. ¿Por qué hay algunos autores que dicen que es un mix? ¿Estás viendo la pantalla? Sí. se ve, sí, sí. ¿Ves que está puesto en el medio? Que es un mix entre lo Sí, que serían las sociedades de personas y las sociedades de capital. Por eso lo pusimos en el medio. ¿Sí? claro, sí. Bien. Tiene ambos tipos de... Tiene un poquito de cada una.
Tiene Perfecto. algo de las sociedades de personas, porque tiene que tener una afinidad, una relación entre los socios, y tiene parte de la sociedad de capital por la responsabilidad, que es limitada, como bien lo dice su nombre. La responsabilidad es limitada al compromiso de aporte efectuado. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, gracias. Bien. Seguimos entonces. Compartiendo. Aquí lo han puesto como sociedades de personas, pero algunos autores lo tienen como un híbrido en el medio. Bien. Sociedades colectivas, características de las sociedades de personas. No vamos a ver todas, vamos simplemente a ver los tipos societarios más importantes. La sociedad colectiva, ¿cómo se divide el capital? Se divide en partes de interés. Los socios, ¿cómo se denominan? Socios colectivos. Y la responsabilidad de los socios es ilimitada, es solidaria y es subsidiaria. Eso ya lo habíamos visto. La constitución de las sociedades colectivas, ya lo habían visto también, es donde en el momento de la suscripción existe el asiento socio XX cuenta aporte o el nombre del socio con el aditamento cuenta aporte, y por otro lado el capital social, cuenta patrimonial del patrimonio neto, tipo de variación patrimonial modificativa. Y después, cuando se haga el aporte, se utiliza las cuentas que correspondan a los aportes efectivamente realizados, efectivos, bienes, derechos, y cancelamos la cuenta aporte. La sociedad en comandita simple tiene el capital, se divide en partes de interés, donde tenemos un socio comanditado y un socio comanditario. El socio comanditado tiene la responsabilidad como los socios de la CSRL, mientras que el socio comanditario tiene limitada su responsabilidad al capital suscripto, es decir, a lo que se obliga a efectuar, tiene que completarlo. Si tiene algún problema, tiene que completarlo. ¿Cómo serán, mejor dicho, los asientos en la SCS? Vamos a tener un socio con el nombre que corresponda por el tipo de socio que sea, socio comanditado, cuenta aporte, y vamos a tener el socio comanditario, cuenta aporte. Ojo, tenemos que identificar a los dos tipos de socios en las sociedades en comandita simple, cuál es el socio comanditado y cuál es el socio comanditario. Después, lo mismo, efectivo, bienes o derechos contra las cuentas patrimoniales del activo que surgen con este asiento y cancelamos la cuenta patrimonial. Sociedad de capital industria, donde hay dos tipos de socios. El capital se divide en partes de interés. Son dos tipos de socios, el socio capitalista y el socio industrial. El socio capitalista es el que pone el dinero, nada más. Y donde el socio tiene responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Mientras que el socio industrial, que es el que pone el trabajo, únicamente su responsabilidad está circunscrita a las utilidades no percibidas. Es decir, si éste puso el trabajo, lo único que responde es a las utilidades no percibidas. Mientras que el socio capitalista, que es el que puso el dinero, tiene responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. También en la sociedad de capital industria vamos a poner socio capitalista cuenta aporte. Aquí hay socios capitalistas nada más. El socio industrial no figura aquí en el contrato constitutivo porque no tiene compromiso de aporte. Estas sociedades son muy poco frecuentes. Yo en mi vida atendí a una sociedad de capital industria. Bien. Sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo se divide el capital? El capital se divide por cuotas. Los tipos de socios se denominan socios. ¿Y cuál es la responsabilidad de los mismos? Limitada al capital suscripto. No se olviden que estamos hablando de un tipo societario SRL.
ya su nombre lo indica, sociedad de responsabilidad limitada. Donde tenemos capital, donde vamos a tener los nombres de los socios, socio XX cuenta aporte, socio Y cuenta aporte, a la cuenta capital social por el compromiso de aporte y la integración como los mismos elementos que siempre tenemos la posibilidad. El tema es, repito, que si hay aportes en exceso tenemos que registrarlos en una cuenta particular de los socios. Sociedades anónimas, la división de capital se produce por acciones, el tipo de socio se denomina accionista y la responsabilidad de los socios está limitada al capital suscrito. Está limitada al capital suscrito. El asiento de constitución de esta sociedad va a estar dado por la suscripción del capital en una cuenta patrimonial del activo rubro créditos que se llama accionistas, y vamos a tener acreditado la cuenta acciones en circulación, o también se denomina capital social. Es una cuenta patrimonial del patrimonio neto. Y después, con posterioridad, cuando se efectúe la integración del aporte de los socios, debitaremos el efectivo, si los aportan efectivo, los bienes, los derechos, y acreditaremos la cuenta accionistas. ¿Alguna duda hasta aquí, señoritas y señores? Bien. Sociedad en comandita por acciones. Esta es una sociedad que tiene el capital dividido en dos tipos de capital. Por un lado, en partes de interés, y donde el socio es un socio comanditado, y su responsabilidad es, como en los de las colectivas, ilimitada, solidaria y subsidiaria, y después tiene una parte de su capital donde se divide por acciones, donde el tipo de socio se denomina comanditario y su responsabilidad está limitada al capital suscrito. ¿Sí? Bien. El tema es el siguiente. Una regla mnemotécnica que yo siempre digo es que sepan que cuando estamos hablando de una sociedad en comandita por acciones, cuando la parte del capital se divide por acciones, el tipo de socio tiene un aditamento al final que parecería que fuera accionario, y es por la parte del capital en acciones. Para distinguirlo del socio comanditado, podemos hablar que el socio comanditario es el que tiene el capital accionario, es decir, dividido en acciones. Es una regla mnemotécnica nada más, para que no se confundan con los socios de las sociedades en comandita simple, para saber cuál es el comanditado y cuál es el comanditario. ¿Estamos de acuerdo? El comanditario, repito, es aquel que corresponde a la división del capital por acciones, y por asociación de conceptos es el del capital accionario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bien. El asiento de constitución, ya lo vimos, es por el capital comanditado, es activo menta socio XX comanditado cuenta aporte, está la cuenta accionistas, por el capital accionario o el capital comanditario, como dijimos recién, pero no le ponemos socio XX comanditario, no. Le ponemos en el asiento de constitución la cuenta accionistas. A, patrimonio neto aumenta, capital social. Y después acreditamos con los diferentes tipos de aportes que efectúen el socio comanditado o el socio accionario o el accionista. Cuando trabajamos con las cuestiones de los socios que se refieren al aporte del capital, vamos a hablar socio XX cuenta aporte, o accionistas, o socio XX comanditado, o socio o accionistas.
Mientras que cuando hablamos de otras transacciones que pueda llevar a cabo el socio con la sociedad, sea préstamos, sea que efectuamos aportes en exceso al capital suscrito y demás, vamos a hablar de socio XX cuenta particular o acreedores. A veces también en las sociedades anónimas le ponemos al socio, cuando hace un aporte en exceso, le ponemos socio XX cuenta particular. Porque si estamos hablando de una sociedad de familia, una sociedad anónima de familia, vamos a ponerle ese tipo de cuestiones. Bien. La suscripción de capital, la integración del capital, cuenta accionistas, acciones en circulación o capital suscrito, y después con el respectivo cumplimiento del compromiso de aporte efectivo, bienes o derechos a accionistas. Cuando tenemos o nace la sociedad, nace la cuenta capital social, donde queda acreditada por el compromiso de suscripción en la variación patrimonial modificativa que hablábamos hace un ratito. Si estamos hablando de la cuenta accionistas, vamos a ver que se debita por la suscripción y se acredita por la integración. Y esta integración se cancela, mejor dicho, se efectúa con efectivo, con bienes o derechos. ¿Hasta aquí alguna duda? Esto ya lo vimos, cuenta aporte. Cuando hay un exceso del aporte, está el compromiso del aporte, el exceso del aporte va a una cuenta particular. O si un socio recibe un préstamo de la sociedad, vamos a tener una cuenta patrimonial del activo, rubro créditos, donde figurará ese crédito que tiene la sociedad con el socio. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Contrato constitutivo o estatuto social. Como dijimos, es la constancia escrita del acto constitutivo de la sociedad y es el documento que respalda el asiento de apertura, ese famoso de la variación patrimonial modificativa que habíamos hablado hace unos instantes, donde en el contrato constitutivo figuran los aportes comprometidos por cada socio y la forma en que se van a integrar. Recuerden ustedes, si estábamos hablando de efectivo, tiene que ser por lo menos el 25% en el momento de la suscripción y tiene 2 años para cumplir con el 75% restante. Mientras que si estamos hablando de bienes, estamos hablando de que los mismos tienen que ser aportados 100% en el momento de la integración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Vamos a compartir otra pantalla. Bien. Vamos a... Bien, se me ha escapado. Antes de que me olvide, por si se llega a cortar la transmisión, voy a designar a Augusto como coanfitrión. Augusto, ¿ok? Augusto Galván. Está bien. Bien. Pero en cualquier momento debe estar por venir Cecilia. Bien. Mauricio, buen día. Santiago, buen día. No sé qué me falta por ahí saludar. Amparo.
Maura, apareció, hace rato no la veíamos, Maura, ¿eh? Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a seguir con este tema. ¿Están viendo la filmina? Se ve, sí. Sí, profe. Sí. Bueno, habíamos dicho que el patrimonio neto era igual al activo menos el pasivo. O si lo ponemos del otro lado, vemos que el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. ¿Y qué hacía el patrimonio neto? Cumplía con la misión de financiar en un primer momento el aporte de los propietarios y todas las cuestiones que podían relacionarse con las utilidades de los socios y demás. ¿Estamos de acuerdo? El capital, ya vimos cómo está formado, por el compromiso de aporte que se registra en la variación modificativa, insisto, porque siempre se la preguntamos y siempre se les escapa, y después la variación permutativa, que es la segunda cuando se produce la integración. Cuando se producen las distintas situaciones en la reunión de los socios después de un ejercicio, los socios pueden decidir qué hacen con esas utilidades. Esas utilidades, los socios pueden decidir la capitalización, es decir, transforman en utilidades mejor dicho, transforman resultados en capital, es decir, siguen formando o siguen incrementando el capital social de la sociedad. Cuando estamos hablando de sociedades, de personas, estamos hablando del concepto utilidades a capitalizar, que ya lo vieron cuando veíamos la división del patrimonio neto, cuando se presentaba el estado de evolución. Mientras que cuando estamos hablando de sociedades por acciones, nos estamos refiriendo a dividendos en acciones. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún inconveniente? No. ¿Pero qué pasa? Puede ser que las autoridades de la sociedad decidan ampliar el capital. Pero no con participaciones de ellos, sino con participaciones de terceros, es decir, ya no les alcanza y buscan otras personas para que ingresen a la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Este es un tema que después lo terminamos de ver, son cómo se llaman los órganos societarios de la sociedad, antes de empezar con prima de emisión. El contrato social puede ser verbal o escrito. Si es escrito, puede ser por instrumento privado o por instrumento público. Si es por instrumento privado, se adopta un tipo societario y la firma se certifica por el escribano o juez de paz o por el registro público de comercio. Si se hace por instrumento público, tiene que haber alguien que dé fe pública, que para eso está el escribano público, que tiene el poder delegado del Estado para dar fe pública de los hechos, y dice que se hace a través de una escritura. Las sociedades anónimas y las SR tienen obligación de hacer su contrato constitutivo por instrumento público. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bien. Los órganos societarios. Tenemos distintos tipos de órganos y será el órgano volitivo. Es decir, volitivo no es que va a devolver, que está descompuesto y va a ser volitivo, sino que surge de la voluntad social, de ahí viene la expresión volitivo.
es decir, que es el que dispone de la voluntad social, es decir, los dueños de la sociedad. En las sociedades anónimas son, o es mejor dicho, la asamblea de accionistas, y en la sociedad de responsabilidad limitada es la reunión de socios, que son en definitiva los dueños de la sociedad y definen cuál es el rumbo que va a tomar la sociedad. El órgano directivo de la sociedad es quien dirige la sociedad cumpliendo con la voluntad social que le dice la asamblea o la reunión de socios. Y quien dirige la sociedad es en las sociedades anónimas el directorio y en las SRL es la gerencia o el gerente. El órgano ejecutivo, que es el que va a determinar, lo que determina cómo se cumplen las órdenes que emanan del órgano directivo, es decir, del directorio, en las anónimas, o de los gerentes o el socio gerente, las SRL, serán los gerentes o jefes de departamento. Mientras que hay otro llamado órgano de control u órgano de fiscalización, que es quien controla al órgano directivo, en este caso al directorio o a los socios gerentes, y se refiere al término sindicatura. Es decir, el síndico, la expresión síndico. Pero no se confundan esta expresión síndico con el llamado síndico judicial, que es el que aparece, cuando la sociedad tiene problemas, que está en situación difícil, que no llega a pagar a sus acreedores, y aparece otro funcionario que es el síndico judicial, que no tiene nada que ver con este, que es el síndico societario. Bien. Y después tenemos los órganos asesores de una sociedad que asesoran o le dicen cuáles son sus opiniones en distintos conceptos. El abogado, ingeniero en sistemas, ingeniero en seguridad e higiene, el contador, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, una pregunta. Perdón, no escuché. Perdón, que una pregunta. Señor. En el contrato social del tipo verbal, ¿sería el de las sociedades de hecho? Correcto. Donde ustedes dicen, bueno, nos juntamos con Cecilia y con... ¿Quién hablaba? ¿Tomás? Tobías. Tobías. Nos juntábamos con usted y con Cecilia, ¿qué? A vender sandías en la costa. Vino un camión que lo compramos en Santiago del Estero, lo trajimos y nos pusimos a vender en el verano sandías en la costa. No hay nada de papeles, simplemente verbalmente entre los tres pusimos plata y retiraremos las utilidades. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Y las irregulares sí tienen un contrato escrito? Las irregulares, como decíamos acá, sí tienen un contrato escrito. Pero ¿qué pasa? Son aquellas que adoptando un tipo societario previsto en la ley, es decir, alguno de estos tipos societarios previstos en la ley, por alguna circunstancia nunca terminaron el trámite de inscripción. Por lo tanto, no tienen la matrícula, no tienen el DNI de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Quedó claro, gracias. Bien. Bueno. Habíamos dicho entonces, esto lo habíamos visto ya, yo esto después se los paso, este Excel, terminamos de ver este tema y se los paso. Entonces, esto también lo habíamos visto, las clasificaciones que se clasificaba el patrimonio neto, aporte de los propietarios, resultados acumulados, que formaba parte de esto, capital social, ajuste de capital, aportes irrevocables, todo esto ya lo habíamos visto. Bien. Entonces habíamos dicho que Cecilia y yo queremos aumentar
el capital de la sociedad. Pero la verdad, no sé si llegó Cecilia. ¿Ya está Ceci? No, no ha llegado. Cecilia y yo constituimos una sociedad anónima donde tenemos el 50% del capital cada uno, tenemos 1000 acciones de 10 pesos valor nominal. Recuerden que siempre las acciones tienen valor nominal 10 o múltiplo de 10. Norberto tiene el otro 50%, 1000 acciones a 10 pesos valor nominal. Total del capital social, 20.000 pesos. ¿Sí? Bien. Hasta aquí ningún problema. Hemos desarrollado actividades y nuestro patrimonio neto se forma con un capital social de 20.000, una reserva legal. Recuerden que la reserva legal, ¿de dónde salía? Es el 5% de las utilidades de cada ejercicio hasta llegar al 20% del capital social. En este caso, ya llegamos. 4.000 es el 20% como máximo del capital social. Acá observan ustedes, J10 por el 0,20 es el máximo que tiene la sociedad que puede destinar a reserva legal. Esto no significa que haya otras reservas, renovación bienes de uso, etcétera, etcétera, que en este caso no nos ocupa, simplemente estamos hablando de un solo tipo de reserva. Y tenemos resultados no asignados que surgen de los distintos periodos anteriores, todo lo que hace un patrimonio neto de la sociedad Cuchuflito de 60.000 pesos. Pero dijimos con Cecilia de que queríamos aumentar un 50% el valor de la sociedad. Mejor dicho, las acciones de la sociedad. Si vamos a aumentar el 50%, señal que vamos a aumentar 1000 acciones. ¿Por qué? Porque antes teníamos 2000 acciones, vamos a ponerlo acá, 2000 acciones a 10 pesos valor nominal cada una. ¿Llegó Ceci? Sí, buen día. Augurio de un lunes feliz. Ceci, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien. Antes que nada, te voy a poner como coanfitrión. Bien. Por las dudas. Bueno, Bien. llegaste justo para ver la última parte. Entonces, con Cecilia decidimos darle el 50% de aumento a la sociedad, pero no nos alcanza la plata. ¿Sí? ¿Qué me sale eso? ¿Ven ustedes una leyenda ahí que dice, por favor, alejar esta ventana? ¿O no les sale a ustedes? La Sí, vemos, sí sí. se ve, pero ahí va desapareciendo. Ahí se va desapareciendo. Bien. Hicimos magia Fumanchu. Bueno. Pero viene Tobías y nos dice, no hay problema, muchachos, yo se los... Che, ¿por qué no me aparece ese? Ahora vamos a verlo. Un momentito. Viene Tobías, que es ligerísimo para los negocios, muy ligero este muchacho. Entonces nos dice, no se hagan problema, yo les hago el aporte. Ahí se me fue, ahí está. Yo les aporto lo que hace falta, muchachos. Yo les aporto lo que hace falta. Entonces, ¿qué nos dice Tobías a Cecilia y a mí? Yo les pongo las 50 acciones, el 50% del capital, es decir, 1000 acciones a 10 pesos, se los pago 10.000 pesos a su valor nominal. Entonces, con Cecilia nos miramos y decimos, bueno, vamos a hacer la cuenta. Para hacer la cuenta y en función de este ofrecimiento, existe lo que se llama el valor patrimonial proporcional. ¿Y a qué es igual el valor patrimonial proporcional?
o el más conocido como BPP. Es el cociente entre el patrimonio neto y el número de acciones que tiene la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a suponer que este patrimonio de la sociedad, al 30 de junio, tenemos total del patrimonio neto, dijimos 60.000, total del número de acciones 2.000. El BPP, es decir, el valor patrimonial proporcional de cada acción, va a ser 60.000 dividido 2.000, 30 pesos por acción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Entonces con Cecilia hacemos la cuenta. Che, Ceci, ¿cómo quedamos con este muchacho Tobías que nos ofreció? Norberto, este muchacho nos ofreció pagarnos las 1.000 acciones a 10 pesos valor nominal. Entonces hacemos la cuenta. ¿Cómo va a quedar el patrimonio neto con este ofrecimiento de Tobías? 20.000 del capital, 10.000 del aumento de capital, la reserva queda lo mismo, los resultados no asignados quedan lo mismo. Total del patrimonio neto, 70.000 pesos. ¿Cuál es el BPP? Va a ser 70.000 pesos dividido, en este caso, 3.000 acciones. ¿Por qué? Porque ya se produjo el aumento de las 1.000 acciones de aumento del capital. Entonces, esto nos da un valor a Cecilia y a mí que nos valía 30 pesos nuestra participación, ahora vale 23,33. ¿Y quién se ganó la diferencia? Este pícaro, este Tobías, que es un pícaro. ¿Por qué? Porque él paga 10 pesos, 10.000 acciones a 10 pesos valor nominal, lo que vale ¿cuánto? Lo que vale otro precio, lo que vale mucho más alto. Por lo tanto, se está quedando con nuestra ganancia. Entonces, para mantener el valor de la tenencia de los socios, en este caso Cecilia y mía, para que nuestra participación cueste 30 pesos por cada acción, existe un concepto que se denomina prima de emisión. Esa prima de emisión es la resta entre el valor patrimonial proporcional y el valor nominal. Es la resta entre el valor patrimonial proporcional y el valor nominal. Es la diferencia entre el BPP y el BN. El BPP menos el valor nominal, si da mayor que 0, es la prima que va a tener que pagar ¿quién? Este pajarito de Tobías, que es un vivo. Si el BPP menos el valor nominal es igual a 0, no hay que pagar nada porque no tiene ninguna prima distinta. Pero si el BPP menos el valor nominal es menor a 0, es negativo, estamos hablando que va a existir lo que se llama un descuento de emisión, y es otra de las cuentas regularizadoras del patrimonio neto que vamos a encontrar a lo largo de la vida de Contabilidad 1. No hay muchas cuentas regularizadoras del patrimonio neto. Sí hay regularizadoras del activo, intereses positivos a devengar, sí hay una cuenta regularizadora del activo, amortizaciones acumuladas, sí hay una cuenta regularizadora del pasivo, intereses negativos a devengar, que regulariza a los proveedores, pero del patrimonio neto no hay muchas, y esta es una de ellas, la cuenta descuento de emisión, que ya la van a ver en un ejercicio práctico con Cecilia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a comparar lo que era nuestro BPP con el valor nominal. Y nos encontramos en esta situación. Es decir, que nos vamos a encontrar con que hay prima de emisión. ¿Qué significa esto? Que Tobías va a tener que pagar una prima adicional
por esas acciones que suscriban. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ocurre que entonces ahora se produce un aumento del capital social, donde hay un aumento de capital a través de una escritura pública hecha ante escribano, donde vamos a encontrarnos con que la cuenta de accionistas va a representar las 1000 acciones a 30 pesos cada una, que eso es lo que va a tener que poner Tobías. Nos encontramos con un aumento del capital, 1000 acciones a 10 pesos, que no se olviden que el capital siempre habla por el valor nominal, y nos encontramos con una cuenta patrimonial del patrimonio neto denominada prima de emisión, donde Tobías va a tener que pagar esos 20.000 pesos. Entonces, con este asiento, accionistas a capital social, a prima de emisión, vamos a ver cómo queda formado, el nuevo patrimonio neto de la sociedad. Entonces, nos vamos a encontrar que el capital no cambia, o mejor dicho, de los 20.000 pasa a los 10.000 por el aumento a valores nominales. Las reservas no cambian, los resultados acumulados no cambian, y nos encontramos con 20.000 pesos, que es la reserva prima de emisión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sumo el patrimonio neto como me queda ahora y hago el cociente dividida las nuevas acciones con el aumento de capital y tengo que el valor vuelve a ser el que teníamos con Cecilia. 30 pesos cada una de nuestras acciones. ¿Estamos de acuerdo? Si esto no fuera así, porque hay alguna situación en especial, no va a pagar, porque no es, si bien es un vivo, no es un salame. Y si hay un BPP que es menor al valor nominal, es decir, que hay un valor de la sociedad que no llega a valer 10 pesos cada una, él va a pagar esos 10 pesos de valor nominal menos el descuento de emisión. Él se va a hacer de las 1000 acciones, pero a otro valor distinto. Él va a pagar 8. Hay un descuento de emisión de 2000 y se produce un aumento de capital por 10. Bien. ¿Alguna pregunta, señoritas y señores? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Yo estoy... Ahí está, no me encontraba en la imagen. ¿Alguna duda? Les pido, por favor, que me digan de a uno. No quiero que me contesten todos porque me atosigan. Bueno, hacemos una pausa. Ninguna duda puso Maura. Bien, gracias. Tobías, nada personal con usted, simplemente es una chanza. Habíamos utilizado el nombre de Tobías, pero el año pasado, no sé si era con usted o con otro compañero suyo. No, con otro, no hay problema. Con otro, no vamos a... Nada personal, Tobías. Nada personal. No pasa nada. Bien, bueno, señoritas, hacemos una pausa de 10 minutos. Nos vemos con Ceci a las 9:30, que hay muchos ejercicios para hacer. Y lo que sigue es medio complicado. Bien. Nos vemos en 10 minutos. 9:30 nos vemos. Bueno, chicos, volvimos, 9:30, ¿sí?
¿Se escucha bien, Norberto? Yo escucho bien. Si es un poquito más alto, mejor. Pero los chicos en general escuchan mejor que yo, así que está bien, Ceci, entonces, no tengas problema. Bueno, listo. Chicos, vamos a ver entonces parte práctica. Busquen el planteo de trabajo práctico 125. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí, Saquen. profe. Sí, bueno. Gracias. Bueno, el trabajo 125 entonces tiene que ver con lo que explicó Norberto hace un ratito, la prima de emisión, la vamos a ver nuevamente con un trabajo práctico, así van afianzando un poquitito los conceptos, ¿sí? Dice el 125. Los accionistas deciden aumentar el capital social, permitiendo el ingreso de nuevos socios para poder financiar inversiones en activo fijo de la empresa. Al efecto de resguardar el interés económico de los accionistas que permitan la apertura del capital, decidieron requerir una prima de emisión a los nuevos socios. Datos a considerar. El capital social está constituido por 6.000 acciones de valor nominal 100 cada una. Hay una reserva legal de 60.000 pesos, hay una reserva facultativa de 240.000 pesos. Ya que el Estatuto de la Sociedad no faculta al ente a acrecentar su capital social hasta el quíntuplo de su valor, el 2/4 se celebra la Asamblea General Extraordinaria en la que se decidió el aumento del capital en 2.400 acciones y los nuevos socios suscriben el aumento de capital con la prima de emisión que se determina en función al valor patrimonial proporcional conocido como BPP. ¿Sí? 7 días después, los socios integran su compromiso. Bueno, después de todo este planteo, tenemos como tarea registrar contablemente las operaciones anteriores. Bueno, fíjense que hay un aumento de capital, ¿sí? Se decide aumentarlo, lo decide la Asamblea General Extraordinaria, se van a incorporar nuevos socios, se van a emitir más acciones. Hasta ahora la sociedad viene con un patrimonio neto compuesto por un capital de 6.000 acciones, ¿sí? De valor nominal 100, más una reserva legal, más una reserva facultativa. Datos que me dan el planteo. Ahora va a aumentar ese capital, ¿sí? En 2.400 acciones más. ¿Está? Tenemos que ver, porque dice que la va a emitir con prima, o la va así, lo dice claramente, con una prima de emisión que se determina en función del BPP. Bueno, vamos a ir recordando bastante lo que dijo Norberto. Tenemos un valor de las acciones que es su valor nominal, el que figura impreso en las mismas. En este caso es de 100 pesos cada una, me lo dice el planteo. Ahora tenemos que calcular el valor patrimonial proporcional para ver a cuánto vamos a qué valor le vamos a dar a las nuevas 2.400 acciones, ¿sí? ¿Cómo calculamos el valor patrimonial proporcional? Ese va a ser el valor que van a tener que pagar o aportar los nuevos accionistas. Tenemos que tomar el patrimonio neto, total del patrimonio neto de la sociedad, ¿sí? Dividirlo por la cantidad de acciones que tiene en este momento, sin considerar las que va a aumentar, ¿sí? O sea, el capital que forma el patrimonio neto es la cantidad de acciones que tiene hasta este momento, que son 6.000 en este caso. Entonces, si ustedes suman, ¿sí? Hagan el cálculo ahí al costadito porque no figura en la solución, pero si ustedes suman el patrimonio neto, tienen que sumar el valor del capital, que es 600.000, más la reserva legal 60.000, más la reserva facultativa 240.000, eso da un total de 900.000 pesos como patrimonio neto, ¿sí? Dividido, ¿sí? La fórmula del BPP era patrimonio neto dividido cantidad de acciones. La cantidad de acciones, 6.000, ¿sí?
Si ustedes hacen el cociente, les va a dar 150 pesos de valor patrimonial proporcional. ¿Sí? Repito, patrimonio neto dividido cantidad de acciones existentes hasta el momento. Entonces, eso les da 150 pesos. ¿Cómo tengo que saber yo si tengo una prima o no tengo una prima, o tengo un descuento de emisión o no tengo ninguna de las dos cosas? ¿Sí? Hay que calcular ese valor patrimonial proporcional con el valor nominal. Entonces, si ustedes comparan ahora el valor patrimonial proporcional es 150. El valor nominal es 100. Por lo tanto, el valor patrimonial proporcional es mayor al valor nominal. ¿En cuánto? En 50 pesos. Eso, cuando el valor patrimonial proporcional es mayor al valor nominal, me da una prima de emisión. En este caso, de 50, por la diferencia. ¿Sí? Si fueran iguales, ¿sí? Si me hubiera dado 100, igual que el valor nominal, no tengo ni prima ni de emisión ni descuento de emisión. ¿Sí? Se emiten al valor nominal. Y si hubiera llegado a ser menor, ¿sí? A 100 pesos, que es el valor nominal, por ejemplo 85, 90, 95 o 99, ¿sí? Menor a 100, ahí tengo un descuento de emisión. Entonces, cuando el valor patrimonial proporcional es superior, hay prima. Cuando es igual, no hay nada, no hay ni prima ni descuento. Y cuando es menor, hay un descuento. En este caso, hay una prima. La diferencia son 50 pesos. El valor patrimonial, repito, me dio 150 contra 100 que tengo de valor nominal. Bien, entonces, las 2.400 acciones que va a emitir la sociedad para aumentar su capital social, ¿sí? Los accionistas las van a tener que pagar y se van a comprometer por ese valor patrimonial proporcional, que es de 150 pesos. Entonces, en el asiento, armándolo, vamos a tener la cuenta accionistas, activo aumenta, una cuenta de activo para la sociedad, ¿sí? Es un crédito que tiene con los accionistas porque ellos se están comprometiendo a aportar, ¿sí? ¿De cuánto? Y de las 2.400 acciones por el valor patrimonial proporcional. Está indicado en la pantalla, acá les dice, directamente se los da cómo se calculó. 900.000, el cálculo que hicimos antes, dividido 6.000 acciones, eso me da 150, por las 2.400 acciones que van a aportar para aumentar el capital. Eso me da un compromiso de los accionistas de 360.000 pesos. Bien, yo tengo que acreditar ahora la cuenta capital social y la cuenta prima de emisión. La cuenta capital social va a ir siempre, anoten enorme, grande por ahí, con colores, fluo, no sé, lucecitas, alarma, lo que quieran. El capital social siempre se registra valor nominal. Por lo tanto, las 2.400 acciones tienen que ir a 100 pesos cada una, valor nominal, ¿sí? Márquenlo, recuérdenlo. Entonces, capital social, patrimonio neto que aumenta, 2.400 acciones por 100 de valor nominal. ¿Está? Eso me da 240.000 pesos. Y la prima de emisión va registrada en la cuenta prima de emisión, una cuenta del patrimonio neto que aumenta también, ¿sí? Y va a ser igual a ¿qué? A los 2.400 acciones por la prima, ¿sí? De emisión. ¿Y cuánto fue la prima de emisión? 50 pesos, habíamos dicho. 150 menos 100 de valor nominal, 50 de prima de emisión cada uno. Entonces, 2.400 por 50 de prima me va a dar 120.000 pesos. ¿Está? Y ahí suman, debería haber, obviamente, las acciones a un valor nominal más una prima de emisión, tiene que dar el total del compromiso que está debitado en la cuenta accionistas. ¿Está? ¿Se entendió? Tienen que acordarse que hay en este caso también dos momentos, como cuando constituíamos, ¿se acuerdan la sociedad que había un momento de compromiso, de aporte de los socios y después un momento de integración? Bueno, acá también hay
este primer momento donde se registra el compromiso de los nuevos accionistas, y ahora vamos a ver, porque dice el planteo, que luego lo integran o lo aportan en efectivo, ¿sí? Entonces, 7 días después, dice, los socios integran su compromiso. Bueno, 7 días después, fíjense que esto, la Asamblea General Extraordinaria que decidió el aumento fue el 2 de abril. Le pusieron ahí 2 de abril, 2 del 4. Y ahora, 7 días más tarde, el 9 de abril, ¿sí? Integran los socios su compromiso en efectivo. Entonces, activo aumenta, caja, 360.000. Activo disminuye a accionistas, 360.000. Con lo cual, si hacen el mayor, la cuenta accionista les va a quedar saldada, ¿sí? Mientras no está saldada, refleja el compromiso todavía no aportado o integrado por los nuevos accionistas. Y bueno, y ahora que está saldada, significa que ya su compromiso ya lo integraron, ya lo aportaron a la sociedad. ¿Se entendió? Chicos, ¿alguna consulta? ¿No? Antes de pasar al 126. ¿No? Bien. Bueno, acá aparece la nueva cuenta, prima de emisión. Tengan en cuenta que prima de emisión es una cuenta del patrimonio neto, ¿sí? Cuenta nueva que hasta ahora no conocían, y que hay que diferenciar de descuento de emisión, ¿sí? Que es una regularizadora del patrimonio neto. Ahora la vamos a ver en el 126. En el 126, fíjense que dice aumento de capital, pero con descuento de emisión. Dice el planteo. Los accionistas deciden aumentar el capital social, permitiendo el ingreso de nuevos socios para poder recuperar disponibilidad de fondos. Datos a considerar. El capital social está constituido por 6.000 acciones de valor nominal 100 cada una. La reserva legal es de 60.000 pesos. Fíjense que hasta ahí viene igual que el ejercicio anterior, ¿sí? Los mismos datos. Ahora, el resultado del ejercicio, en lugar de ser 240.000 pesos, tener una reserva facultativa como tenía en el ejercicio anterior de 240.000 pesos, ahora tiene un resultado del ejercicio negativo, márquenlo ahí, está entre paréntesis, de 120.000 pesos. Quiere decir que ha tenido una pérdida, ¿sí? Que la tiene ahí contabilizada de 120.000 pesos. Es negativo el resultado del ejercicio. Ojo, porque cuando vamos a calcular el patrimonio neto, tiene que ir restando, ¿sí? Y no sumando, como la reserva facultativa que teníamos en el ejercicio anterior o algún otro componente positivo del patrimonio neto. Entonces dice, ya que el estatuto de la sociedad no faculta al ente a acrecentar su capital social hasta el quíntuplo de su valor, el día 5 del 8 se celebra la Asamblea General Extraordinaria en la que se decidió el aumento del capital en 3.000 acciones. Y los nuevos socios suscriben el aumento de capital con el descuento de emisión que se determina en función del valor patrimonial proporcional, PPP. 7 días después, los socios integran su compromiso. Llegado el plazo, se reúne la Asamblea General Ordinaria y decide la absorción del resultado del último ejercicio hasta utilizar la totalidad de la reserva legal. Bueno, esta parte todavía nosotros no la vimos. La vamos a ver concretamente. A ver si está explicado la próxima clase. Espérenme. 125, el 126. Sí, había una parte que viene en la otra hoja que todavía no se las voy a dar, se las voy a dar la clase que viene cuando Norberto explique la absorción, ¿sí? Del resultado negativo. Entonces, esa parte la vamos a dejar y la vamos a ver la próxima clase de este ejercicio, ¿sí? Donde dice, llegado el plazo, se reúne la Asamblea General Ordinaria y decide la absorción del resultado del último ejercicio hasta utilizar la totalidad de la reserva legal. Bueno, esos dos renglones los vamos a ver la próxima clase.
Bueno, y ahora dice, registrar contablemente como tarea las operaciones anteriores, el aumento del capital, la integración y la absorción del resultado negativo. Bueno, vamos a ver el aumento del capital y la integración. Y después la próxima vemos la absorción del resultado negativo, ¿sí? Bueno, para ver el aumento de capital tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Tenemos que calcular el valor patrimonial proporcional, ¿sí? de esta situación y ver cuánto da el BPP. Calcúlenlo, a ver, vamos a calcularlo. Tenemos 6.000 acciones de valor nominal 100, 600.000. La reserva legal 60.000 más la reserva legal 60.000, pero resulta que tenemos el resultado negativo, que va restando en el patrimonio neto, ¿sí? Está entre paréntesis, 120.000. Con lo cual me da que el patrimonio neto, si ustedes hacen el cálculo, es de 540.000 pesos. Dividido la cantidad de acciones que existen hasta el momento, que son 6.000, eso me da un BPP de 90 pesos. Dijimos, pero para ver si hay prima, descuento o no hay nada, tenemos que compararlo con el valor nominal. El valor nominal es 100. Entonces, el BPP es menor al valor nominal. Dijimos que en ese caso hay un descuento de emisión, ¿sí? Bien, entonces, ¿de cuánto es el descuento de emisión? De la diferencia entre 100 y 90. Estamos 10 pesitos abajo, por lo tanto, en el BPP, 10 es el valor de descuento de emisión por cada una de las acciones. Ojo, el BPP también es 50 por cada, en el ejercicio anterior, es por cada una de las acciones, ¿sí? Bueno, vamos a armar el asiento. El asiento tenemos que armarlo con la misma lógica que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Por cuánto se van a comprometer los accionistas? Y, a ver, ¿cuántas acciones nuevas va a aumentar la sociedad? Se van a comprometer los nuevos socios por 3.000 acciones a su BPP, valor patrimonial proporcional. ¿Y cuánto era en este caso? Era 540.000, indica la pantalla, dividido 6.000. Lo que hicimos antes, 90. 90 por 3.000 acciones da 270.000 pesos. Ese es el compromiso. Cantidad de acciones por valor patrimonial proporcional. Bien, vamos a saltearnos un poquitito la segunda cuenta debitada. Y vamos a ver el capital social, por cuánto se emiten las 3.000 acciones y que van a aumentar el capital social. Dijimos que siempre a valor nominal, no es que se emiten, se registran en esta cuenta capital social a valor nominal. Se emiten a 90. Entonces, a capital social, las 3.000 acciones van a su valor nominal, dijimos, por 100, siempre. Entonces, valor nominal. Patrimonio neto que aumenta, la multiplicación me da 300.000 pesos. Bueno, y ahora tengo que registrar la prima o el descuento o nada. Si no hay nada, ahí termina el asiento. Si me hubiera dado 100 en el BPP, no tengo ni prima ni descuento, ahí terminaría el asiento. Sería accionistas de capital social. Ahora, por 300.000, ¿no? Ahora, en este caso, tenemos un descuento. En el caso anterior, cuando no teníamos prima, la prima iba acreditada. En este caso, el descuento de emisión es una cuenta que va debitada, es una regularizadora del patrimonio neto. Entonces, patrimonio neto que disminuye, descuento de emisión. ¿Sí? ¿Por cuánto? ¿Cómo lo calculo? Sí, alguien me puede decir, entre la diferencia del debe y el haber, ¿sí? Que es, digamos, el último recurso que uno puede utilizar para completar el asiento en un parcial. Yo sé que el capital social va a valor nominal, sé que los accionistas se comprometen por el valor patrimonial proporcional, por cantidad de acciones. Bueno, la diferencia es el descuento o la prima, pero tienen que conceptualmente saber cómo se calcula. Entonces, yo tengo un descuento de emisión, dijimos de 10 pesos por acción, era
90 en lugar de 100, el valor patrimonial proporcional. Entonces, restándolos me da menos 10. 10 de descuento de emisión. Por 3.000 acciones, ¿sí? Me da los 30.000 pesos que figuran en el asiento. ¿Está? Siempre es cantidad de acciones por, primero, el valor patrimonial proporcional al que se comprometen, ¿sí? Los accionistas, en este caso va en la cuenta accionistas. Luego es la cantidad de acciones por el descuento por la prima, y luego el capital social va por el valor nominal. ¿Sí? Cantidad de acciones por valor nominal. ¿Está? Bueno, este es el primer momento de compromiso. Luego tenemos, dice, planteo, que 7 días después los socios integran su compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Y 300.000. Lo integran en efectivo, ¿sí? Perdón, estaba mirando mal el asiento. Es 270.000, ¿sí? En este segundo ejercicio, en el 126. Entonces, activo aumenta caja, 270.000. Activo disminuye a accionistas, 270.000. ¿Sí? Ese es su compromiso. Con lo cual, dijimos que así la cuenta accionistas queda saldada. ¿Está? Bueno, nos falta de este ejercicio, entonces, la parte que dice de absorción, ¿sí? Absorción del resultado negativo, que lo vamos a ver la próxima clase, que es un asiento que tenemos que hacer, que es el primero que aparece acá, la solución, pero lo vamos a ver la próxima cuando explique Norberto la teoría. Y bueno, y ahora vamos a ver, pasamos al 127, ¿sí? Que habla de aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. ¿Sí? Es un caso que se puede dar, que la sociedad necesite reforzar, como dice en el ejercicio, su estructura financiera, necesite dinero y le pide a los socios que efectúen aportes para aumentar el capital. Se llaman aportes irrevocables, ¿sí? Es decir, que el socio ya, una vez que los aportó, eso va a ir destinado al aumento de capital. Después vamos a ver que la sociedad, pero la sociedad, no el socio, puede decidir aumentar todo o reintegrar parte. Pero en principio para el socio son aportes irrevocables, ¿sí? Para aumentar el capital. Vamos a ver. Dice obviamente que es un aporte que va a formar parte del patrimonio neto, ¿sí? Es una cuenta que va a formar parte del patrimonio neto. Entonces, dice el 127, el directorio de Torreón Sociedad Anónima, ante la necesidad de reforzar la estructura financiera de la empresa, eso significa que se necesita dinero, decide convocar a los accionistas para que realicen un aporte irrevocable de capital a cuenta de futuras suscripciones, aumentos de capital, por un monto de 20.000 pesos, el cual será efectuado en proporción a sus actuales tenencias de acciones. El 30 del 5, los accionistas completan en dinero en efectivo la totalidad de dicho aporte, ¿sí? El 31 de agosto se realiza la asamblea de la sociedad que, entre otros puntos del orden del día, dispone a aprobar el aporte irrevocable resuelto por el directorio y, consecuentemente, la ampliación del capital social en dicha suma. Tarea: registrar contablemente las operaciones anteriores. Bueno, entonces, hay un pedido de que hagan aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital a los accionistas por 20.000. Y estos, dice que el 30 del 5, lo efectúan, ¿sí? Con dinero en efectivo. Entonces, el 30 de mayo tenemos una registración. Activo aumenta, ingresa el efectivo de 20.000 pesos y lo vamos a registrar también el aporte irrevocable. Bueno, ahí está el ingreso del dinero, pero como aporte irrevocable a una cuenta de patrimonio neto que aumenta, que se llama aportes irrevocables, ¿sí? 20.000 pesos. Es otra cuenta que forma parte del patrimonio neto.
¿Recuerdan que vimos hoy prima de emisión, que formaba parte del patrimonio neto? Ahora tenemos aportes irrevocables, que forman parte del patrimonio neto, y no confundir con descuento de emisión, que es una regularizadora del patrimonio neto, pero también nueva cuenta, que vimos hoy. Son 3 que aparecen en el patrimonio neto. Bien, la cuenta se llama aportes irrevocables, repito, cuenta del patrimonio neto. Es importante tenerla en cuenta porque por ahí si después en algún ejercicio les piden calcular el valor patrimonial proporcional y aparece esta cuenta en el planteo, tienen que saber que forma parte del patrimonio neto y que tienen que sumarla en el numerador de esa fórmula para calcular el BPP. Bueno, eso es el 30 de mayo, cuando los accionistas aportan los 20.000 pesos. Ahora dice que el 31 de agosto se realiza la asamblea de la sociedad, que entre otros puntos del orden del día dispone aprobar el aporte irrevocable resuelto por el directorio y consecuentemente la ampliación del capital social en dicha suma. ¿Qué quiere decir? Que lo aprobó y ahora va a aumentar el capital, ¿sí? Por lo tanto, ese aporte irrevocable, esa cifra que tiene esa cuenta, va a ir a parar al capital social, ¿sí? La débito, patrimonio neto que disminuye, aportes irrevocables, 20.000, y acredito la cuenta a donde va a ir a parar, a la cuenta aumentar el capital social, patrimonio neto que aumenta, a capital social, 20.000. Fíjense que la cuenta aportes irrevocables, que es una cuenta del patrimonio neto, arranca con un saldo acreedor, ¿sí? Ustedes mayoricen el primer asiento, ¿sí? Y van a tener aportes irrevocables en el haber, por lo tanto va a tener un saldo acreedor de 20.000, ¿sí? Como todas las cuentas del patrimonio neto. Saldo acreedor. Cuando lo aumenta el capital, esa cuenta se debita y queda saldada, ¿sí? Se debita. ¿Por qué? Porque arrancó con un movimiento en el haber. Ahora para saldarla y transferir los 20.000 al capital, se debita. Por lo tanto, el mayor de esa cuenta va a quedar saldada, ¿sí? Pero recuerden que las cuentas del patrimonio neto tienen saldo acreedor, ¿sí? Arrancan con movimientos en el haber. ¿Se entendió? ¿Se entiende? Bueno. Vamos a ver también el 128 que habla también de aportes irrevocables. Entonces, dice, aportes irrevocables a cuenta de futuro aumento de capital. El directorio de una sociedad anónima en situación de urgencia financiera decide convocar a los accionistas de la compañía para que realicen un aporte irrevocable de capital a cuenta de futuras suscripciones, en proporción a su participación en el capital social. El 31 del 3 suscriben el respectivo contrato de aporte e integran en efectivo el adelanto de 1.000.000. De acuerdo al contrato de aporte, 90 días después, se reúne la Asamblea General Extraordinaria que resuelve capitalizar el 50% del aporte y reintegrar el saldo, sin intereses, a los 30 días de esa asamblea. Llegado el plazo, el directorio paga el reintegro del saldo con una transferencia bancaria desde su cuenta corriente del Banco Nación a la cuenta de los socios. Registrar las operaciones anteriores. Bueno, acá tenemos un pedido de aportes irrevocables, ¿sí? Luego tenemos que no se capitalizó todo, todo ese aporte irrevocable. Se capitalizó la mitad y la mitad se decide devolverla a los socios, ¿sí? Pero esto lo decide la sociedad, esto lo decide la asamblea. Se llama irrevocable porque para el socio no puede decidir que le devuelvan el dinero. Para él ya es irrevocable. Después, si la asamblea decide reintegrarle, es cuestión de la asamblea. ¿No está? Bueno, entonces, vamos a primero registrar lo que dice ahí, la integración del efectivo.
¿sí? La integración del efectivo, fíjense, el primer asiento, dice activo aumenta caja, 1.000.000. Patrimonio neto que aumenta, aportes irrevocables, 1.000.000. Hasta ahí igual que el ejercicio anterior. No hay cambios. Ahora, luego dice que a los 90 días, después, ¿sí? El 29 de junio, decide la Asamblea devolver la mitad y capitalizar la mitad. Por lo tanto, el aporte irrevocable se debita por el total. Ya no es aporte irrevocable, ya o va a ir a parar a capital social o se le va a devolver a los socios. Entonces esa cuenta la anulo, la cancelo, debitándola. En el mayor me va a dar 0, de nuevo. Entonces, aportes irrevocables, patrimonio neto que disminuye por el total, por el 1.000.000, capitalizo, o sea, mando a la cuenta, aumento la cuenta capital social, patrimonio neto que aumenta capital social, por la mitad, 500.000, ¿sí? Y la otra mitad va a ir a parar a un pasivo, ¿sí? Un pasivo para la sociedad porque tiene ahora la obligación, según decidió la Asamblea, de devolverle a los socios. Entonces se va a llamar una cuenta aportes irrevocables a reintegrar. Ojo, a reintegrar. Es una cuenta de pasivo que aumenta. Los otros 500.000. No confundirlas. Aporte irrevocable solo es una cuenta del patrimonio neto. Aporte irrevocable a reintegrar es una cuenta del pasivo, ¿sí? Lo que le va a devolver la sociedad a los accionistas. ¿Está? ¿Estamos? Bueno. Y luego dice, eso fue a los 90 días. Y después dice que les va a devolver el reintegro, se los va a hacer a los 30 días de esa asamblea. Por lo tanto, a los 30 días, el 29 de julio, ese pasivo lo devuelve a los accionistas. ¿Cómo? Les transfiere la plata de la cuenta de la sociedad, que tiene una cuenta en el banco, transfiere de esa cuenta a las cuentas de cada uno de los socios. Entonces, hace una transferencia, disminuye la plata del banco de la sociedad. Entonces, ese pasivo lo debito para cancelarlo, aporte irrevocable a reintegrar, 500.000, por lo cual en el mayor también esa cuenta ahora me queda saldada, ¿sí? Activo disminuye a Banco Nación cuenta corriente por la transferencia, 500.000 pesos, ¿sí? Disminuye la plata en su cuenta corriente bancaria. ¿Está? Entonces, no confundir las cuentas, aporte irrevocable a reintegrar. Una es del patrimonio neto, la otra es del pasivo, son cuentas diferentes, ¿sí? Les conviene hacer el mayor, ir viendo mientras tienen saldo, después se van cancelando. Obviamente para el BPP se va a tener en cuenta si existiera la cuenta aportes irrevocables. La cuenta aportes irrevocables a reintegrar no, porque no es del patrimonio neto, es del pasivo. Esas son las consideraciones que tienen que tener. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Me quieren hacer algo? ¿No? ¿No, chicos? Bueno, entonces dejo de compartir. Bien. Bueno, en la próxima clase vamos a continuar con el patrimonio neto. Tenemos que ver todavía determinación del resultado, distribución del resultado en sociedades anónimas SRL, absorción de la pérdida, que por eso no hicimos esa partecita del ejercicio, la vamos a hacer la próxima, ¿sí? Hay un orden para hacerlo, hay una manera de hacerlo. Y después tenemos ejercicios adicionales que ustedes pueden ir viéndolos si quieren, pero va a haber partes en que todavía no las hemos visto. Si quieren ir leyéndolas en los módulos e ir viéndolas, bárbaro, ¿sí? Nosotros tenemos una clase más, la próxima, así que todos los temas que faltan del patrimonio neto los vamos a ver ahí en la próxima clase. ¿Está? Bueno, ¿hay alguna duda? ¿No? Bueno, para los que dieron el recuperatorio, mañana
a la tardecita van a estar seguramente las notas. Estamos corrigiendo todavía, así que, bueno, seguramente mañana a la tardecita. ¿Está? Bueno, ¿hay alguna consulta que me quieran hacer? ¿Algo? A ver, este chat me parece que ya lo vi. Bien. Bueno, por acá no tengo ninguna consulta. ¿No? ¿Nada más? Bueno, entonces nos vemos la próxima, chicos. Hasta la próxima. Estudien hasta acá, ¿eh? Hasta la próxima. Profe, Chao, gracias. chao, hasta la Hasta la próxima. próxima. Chao, profe, hasta la próxima.